Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dios ciertamente es un Dios de cambios. Solo tenemos que mirar el libro que estudiaremos durante los próximos meses, el libro de Éxodo, para darnos cuenta de que Dios es un Dios transformador. En la lección de hoy, veremos que los hijos de Israel fueron hechos esclavos de los egipcios. Estaban sufriendo opresión. Se levantó un movimiento en su contra con el fin de destruir a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Y debemos entender esto correctamente, porque no se trataba solo de un pueblo contra otro, sino mucho más de una batalla espiritual. Y veremos eso cuando leamos esta primera sección del libro de Éxodo. Así que, dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo a ese lugar. Libro de Éxodo, capítulo 1. Ahora, vamos a ver que este libro comienza con una lista. La lista de los 12 hijos de Jacob, que representan las 12 tribus, la nación de Israel. Y un detalle importante es que este libro en hebreo no se llama Éxodo, sino que se llama Shemot, que en hebreo significa nombres, en referencia a los nombres de estos 12 hijos de Jacob. Nosotros lo conocemos como Éxodo, y la razón por la que muchas personas lo llaman así, y por qué la Septuaginta le da este nombre, es debido al evento tan singular que predomina en este libro. Y, por supuesto, nos referimos al éxodo de Egipto. Y ese evento es fundamental para el pueblo judío, para la nación de Israel, y también para los creyentes en el Mesías, porque el Mesías, y espero que entiendan esto que he dicho muchas veces, que entiendan que el Mesías fue a esa cruz entregando su vida, cumpliendo el propósito de Dios con el fin de que podamos experimentar la redención. Y todo eso ocurrió en el contexto de la Pascua, que es el Éxodo, el pago para que el Éxodo pudiese ocurrir. Así que en este libro aprenderemos verdades fundamentales para aquellos que han sido llamados fuera de este mundo con el fin de obedecer a Dios. Y quiero compartirles algo sobre la obediencia brevemente. La obediencia es algo que complace a Dios. Y tengo un buen amigo cuyo hijo estaba realizando una exposición en la escuela. Era una escuela cristiana, de formato cristiano. Y la persona que lo evaluaba, junto a otros profesores, lo felicitó y le dijo que su calificación sería tal y cual. Una excelente calificación, por cierto. Pero le hicieron una pregunta. Este profesor le dijo, quiero preguntarte algo. A este jovencito en su último año de la secundaria, le preguntó, ¿cuál es el camino correcto? ¿El camino del amor o el camino de la obediencia? Y este jovencito respondió, adecuadamente le dijo, «Sabes, no veo que sean caminos en conflicto, porque la Biblia dice, si me amas, guardarás mis mandamientos, me obedecerás». Esto es importante porque cuando amamos a Dios, desearemos servirle. El problema es que este profesor, que además era líder de una congregación, le dijo, no. Cuando nos esforzamos por obedecer a Dios, seremos egoístas y estaremos actuando en la carne. Así que solo debemos actuar por amor. Pero hay un problema. Eso suena lindo y tierno y a la gente le encanta, pero es falso. Y les diré por qué. Porque sin las instrucciones de Dios, no sabremos cómo amar.
Cuando simplemente se lo dejamos a nuestros sentimientos, cuando decimos, oh, yo creo que amar a Dios es esto, o yo creo que amar a Dios es aquello, y actuamos según nuestra propia comprensión del amor y de lo que nos parece correcto, terminaremos equivocándonos. Necesitamos las instrucciones de Dios, necesitamos entender sus expectativas. Ahora, yo amo a mi esposa y con frecuencia, cuando llega el momento de nuestro aniversario, o su cumpleaños, o alguna ocasión especial, con frecuencia quiero comprarle un regalo. Pero aquí está el problema. A ella nunca le gustan mis regalos. ¿Por qué? Porque yo le compro lo que yo creo que le va a gustar, lo que yo creo que sería bueno para ella, lo que ella disfrutaría, pero simplemente no todas las veces pensamos igual. Así que solo cuando escucho sus indirectas sobre lo que realmente quiere, es que actúo de una manera que le complace. Y con Dios sucede igual. Solo cuando escuchamos a Dios, cuando estudiamos su palabra, cuando tomamos la palabra de Dios, que es la revelación de sus expectativas para nosotros, es que podremos cumplir bien. Obviamente, la base de esto es el amor. Pero, como dijo este joven, el amor y la obediencia son como dos lados distintos de una misma moneda. Trabajan juntos. No se trata de lo uno o de lo otro. Y lo que encontraremos en este libro de Éxodo es que Dios demostrará su amor para con Israel y que Israel responderá y lo hará atendiendo al llamado de obediencia de Dios. Dicho esto, vayan conmigo al capítulo 1, verso 1, que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que vienen a Egipto con Jacob. Ahora, es importante notar que dice que ellos vienen a Egipto, y eso no es algo bueno. Debemos preguntarnos por qué vienen a Egipto. Se supone que deben ir a la tierra prometida, a la tierra de Israel, y quedarse allí. Bueno, la respuesta es esta. Una de las cosas que compartía hoy en nuestro centro de estudios aquí en Israel era sobre la medida. Con la medida que midamos a otros, seremos medidos nosotros. Eso es algo que nos hace reflexionar. Y los hijos de Israel, me refiero a los hijos de Jacob, los hermanos de José, bueno, ellos pecaron contra José, lo vendieron como esclavo. Así que lo que ellos hicieron fue hecho en su contra luego, y con el pasar del tiempo cayeron en esclavitud. Lo veremos en unos minutos. Así que están llegando a Egipto porque no se quedaron en su tierra para vivir obedientemente. No estaban haciendo lo que Dios les había ordenado hacer. No estaban actuando en fe, sino que estaban actuando en la carne. Así que dice: estos son los nombres de los hijos de Israel, los que vienen a Egipto con Jacob, un hombre y su familia. Así que no solo son estos 12 individuos, sino también sus familias. ¿Y quiénes eran? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Ahora, presta atención al orden porque no es el orden normal. No es el orden de nacimiento. Y si vienes desde la perspectiva del judaísmo, podrás hablar durante horas sobre por qué razón cambió el orden. Pero no vamos a especular esta noche. Vamos a seguir adelante. Es una discusión interesante, pero no es el corazón de nuestro objetivo. Pero les diré esto. Vemos algo aquí. Vemos que hay 12 hijos. Se mencionan 12 hijos. En primer lugar, José, quien ya está allí. Así que aquí leemos 11 nombres. Veamos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, los primeros 4 en el orden de nacimiento. Y luego Dan, Neftalí, Gad, Aser, y noto que me pasé por alto a Isaacar, Zabulón y Benjamín. Lo importante es que ellos, junto a José, representan el número 12, y el 12 habla del pueblo de Dios. Lo que vemos aquí es una imagen de que el pueblo de Dios está fuera del lugar.
El pueblo de Dios se está alejando de donde debería estar, y es una consecuencia del pecado. Y este es el mensaje para nosotros. Cuando peco, me alejo de donde debo estar, de donde puedo servir a Dios, de donde puedo ser receptor de su provisión y bendiciones. Entonces ellos van hacia un lugar que representa. Egipto en la Biblia a menudo se utiliza simbólicamente para representar al mundo. Sigamos con el versículo 5. Y aconteció que toda alma, eso quiere decir todas las personas, que salieron del lomo de Jacob, este término lomo o cadera de Jacob es un modismo para indicar que estas personas descendieron de él. Y dice, ¿cuántos? Bueno, probablemente tu Biblia diga 70, y eso es lo que dice el texto masorético. Pero cuando vemos lo que dicen los rollos del Mar Muerto, o cuando vemos, por ejemplo, la Septuaginta y otros manuscritos más antiguos que el texto masorético, ¿saben qué? Encontramos una diferencia. Encontramos que aparece el número 75. Aquí hay un problema y lo mencioné antes cuando estudiamos el libro de Génesis unos meses atrás, cuando analizamos Génesis 46. Allí vemos el mismo problema, porque los mejores manuscritos hebreos y la Septuaginta, que es la traducción griega de la Biblia hebrea, bueno, ellos muestran un número diferente, el número 75. Ahora, no es que haya un conflicto, lo que pasa es que cierta información debe ser comprendida. Por ejemplo, cuando vemos los textos masoréticos, allí encontrarás que José solo tuvo 2 hijos, Efraín y Manasés. Pero cuando miramos los rollos del Mar Muerto, que por cierto los rollos del Mar Muerto son al menos 700 años más antiguos que el texto masorético, cuando buscamos allí, encontramos que José tuvo 9 hijos en total. Son 7 hijos adicionales. Entonces, si los números fueran iguales, serían 70 más los 7, 77, y no 75. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando decimos 75, no estamos contando a José, porque ya él se encontraba en Egipto, y en cuanto a Jacob, el texto dice que los 70 que descendieron con él, así que Jacob no debería ser contado. Entonces el total es 75. Y lo que quiero que entiendan sobre el número 75 es que tiene un significado especial. Es algo que compartí durante nuestro último viaje. Si se fijan en la genealogía del Mesías, en el libro de Lucas, notarán que sin contar a Dios el Padre o a Dios el Hijo, es decir, sin contar a Dios y a Yeshua, en esa genealogía se mencionan 75 nombres, y el 75 tiene que ver con la redención. Ahora, cuando leemos aquí, dice que 75 personas descendieron a Egipto, pero descendieron allí con un propósito, para ser redimidos de su condición pecaminosa, para que a través de la redención pudieran cambiar. Así que había un propósito en este exilio, en este descenso a Egipto. El propósito era esa redención que traería consigo una transformación, una nueva vida. Ahora, hay algo más que debemos comprender. Hemos analizado el libro de Daniel en nuestro programa de televisión semanal, que también está traducido al español. Y cuando estábamos estudiando la última lección de Daniel, capítulo 12, vimos allí que se mencionó una cantidad de 1335 días. Eso nos sorprende porque cuando leemos el Apocalipsis, vemos allí que dice 1260 días. Entonces hay 75 días adicionales. ¿Y qué sucede? Bueno, esos 75 días tienen que ver con la segunda venida y la dedicación y el comienzo del reino de Dios. Así que vemos que el 75 es un número de redención, es un número de reino, es un número de nuevos comienzos, muy similar al significado que tiene el número 8. Así que cuando vemos aquí esta escritura, mira de nuevo el verso 5, dice, Vayehi kou nefesh, yotzei yerik Yaakov. Y aconteció que todo individuo, todas las personas que salieron de los lomos de Jacob,
Sheviim, 70. Pero es mejor o más preciso decir 75, como lo dicen los mejores manuscritos hebreos y como lo dice la Septuaginta, y es lo que debería leerse aquí. El problema es que cuando utilizamos, y permítame usar este término para los creyentes, cuando utilizamos Biblias de editoriales cristianas, los editores no son eruditos bíblicos. Deberían darse cuenta de que aquí tenemos un conflicto cuando vamos al libro de los Hechos y miramos en el capítulo 7. Allí aparece el número 75. Debemos ser consistentes y utilizar la misma Biblia hebrea que utiliza el Nuevo Testamento cuando hace referencias o citas del Antiguo Testamento, pues, aunque no cita la Septuaginta, utiliza una Biblia hebrea que está de acuerdo con los rollos del Mar Muerto, mas no con los textos masoréticos. Sigamos adelante y leamos la segunda mitad del versículo 5. Dice que eran 75 almas y luego dice, y José, el hijo número 12, estaba en Egipto. Insisto, cuando leemos Egipto debemos pensar en el mundo. Cuando leemos José, debemos pensar en el Redentor, porque Él es una tipología del Redentor. Así que vemos al mundo y a la redención. Redención mundial. Eso es lo que Dios quiere hacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para la redención. Pasemos al verso 6. Y José murió, y todos sus hermanos, y toda esa generación. Aquí se habla ahora de la muerte. Pero la esperanza, el llamado, el propósito que Dios dio a esa familia, a esos 13 hombres, ¿y por qué digo 13? Jacob y sus 12 hijos. Esto se ve dentro del texto. Se menciona a Jacob y también se mencionan sus 12 hijos. El 13 es el número de la unidad entre Dios y su pueblo. Y lo que este pasaje nos dice es que Dios obrará para traer unidad de vuelta a este pueblo con Él, y lo hará a través de la redención. Así que José y todos sus hermanos murieron, y toda esa generación. Verso 7. Y los hijos de Israel, sus descendientes, fueron fecundos y probablemente tu versión diga que se multiplicaron y se hicieron abundantes y fuertes. Y luego dice, mucho, mucho. Al punto que dice que la tierra o el país se llenó de ellos. Lo que vemos aquí son dos cosas importantes. A pesar de que estos 13 hombres y sus familias habían muerto, aunque esa generación se extinguió, notamos algo. Bíblicamente, proféticamente, vemos muchas veces que cuando la Biblia habla del reino de Dios, del cumplimiento de los propósitos de Dios, de la redención, de los días del Mesías, de todos estos grandes conceptos, suele haber una conexión con la siguiente generación. Quiero enfatizar aquí que al final del versículo 6 dice que toda esa generación se extinguió, pero eso no significa que todo se detuvo. A pesar de que Dios no había cumplido todas sus promesas a esta familia en esa generación, eso no significa que haya un problema con Dios o con sus promesas. No, sino que esto es para la próxima generación. Y esta generación, noten lo que dice, y los hijos de Israel fueron fecundos, y ellos crecieron, se multiplicaron, se hicieron abundantes y fuertes. Y dice, meod, meod, de manera excesiva, hasta el punto que dice que la tierra se llenó de ellos, y en este caso la tierra quiere decir la tierra de Egipto, se llenó de ellos. Todo esto tiene un propósito. Algo inusual está ocurriendo con este pueblo. Eso es lo primero que Dios quiere que el lector entienda. Y no solo para que el lector lo entendiera, sino ¿sabes para quién más? Para los egipcios. Ellos deberían estar mirando a los hebreos, a estos descendientes de Jacob,
y notar que está pasando algo atípico, algo que no es normal. Dios está actuando de una manera única, pues este pueblo está siendo fructífero, está multiplicándose, está creciendo en número, tiene fuerza. Todo esto muestra que la mano de Dios, debido a este llamado de pacto, está sobre ellos. Egipto debería haberse preguntado ¿por qué? Deberían haberse preguntado ¿por qué ellos son tan especiales? Y la respuesta es obvia. Los egipcios adoraban ídolos, pero Israel creía en el único y verdadero Dios. Entonces la tierra de Egipto se llenó de ellos. Verso 8. En el verso 8 veremos algo de gran importancia, y es que un nuevo rey se levantó en Egipto. En cuanto a este nuevo rey, dice que él no conocía a José. Esto implica algo muy significativo. Quiero decir, esta hambruna que duró 7 años debe haber sido un evento histórico y significativo. Sí, muchas generaciones han pasado, pero aún así, pensarías que la gente recordaría esta hambruna. Y a José, quien fue aquel joven extranjero que se convirtió en el líder del país, solamente debajo del faraón. José fue quien trajo la salvación física para Egipto y para gran parte del mundo. Pero no lo recordaron. ¿Y quién es el culpable? La respuesta es Israel, porque ellos no le enseñaron a los egipcios, generación tras generación, acerca de la fidelidad de Dios. Perdieron el registro de su historia, de la fidelidad de Dios, de los eventos que Dios hizo para sacarlos adelante. No, Dios todavía estaba moviéndose, pero la gente se había olvidado de Él. Primero los hebreos y ahora los egipcios. Esto nos enseña un principio, y es que si Israel no está en buen estado espiritual, si Israel no está pensando correctamente desde un punto de vista bíblico, entonces gran parte del mundo tampoco lo estará. Entendamos algo. Siento un gran desacuerdo con respecto a los líderes religiosos de Israel de hoy en día, que dicen que Israel está lista para la redención. No, Israel no está lista para la redención porque bíblicamente, según las Escrituras, hasta que ellos no digan bendito el que viene en el nombre del Señor, es decir, hasta que deseen al Mesías bíblico, con los propósitos del Mesías, Él no vendrá. Y les compartiré algo como un habitante que soy de Israel. El pueblo judío aquí está muy lejos de esa verdad, de esa necesidad del Mesías y de lo que realmente se trata el Mesías. Bueno, de la misma manera, retrocediendo, viajando 3.500 años al pasado, los hebreos estaban muy lejos de los propósitos de Dios. Habían olvidado a José y por lo tanto también los egipcios y también el rey. Mira de nuevo. Y un nuevo rey se levantó en Egipto. La palabra nuevo, Hadash, generalmente tiene implicaciones de reino. Pero lo que encontramos aquí es que, como veremos en los próximos versículos, Israel va a sufrir. Se producirá una gran persecución contra ellos. Y entendamos algo. Esa palabra Hadash sí se relaciona con una experiencia de reino. Y lo que podemos aprender del libro de Éxodo en este pasaje es lo siguiente: que Israel solo estará preparada para el reino a través de mucha persecución. Entendámoslo. De hecho, estudiamos hace aproximadamente un año, en el libro de Hechos 14, allí dice que es necesario. Y les diré que cuando Dios dice que algo es necesario, es porque es necesario. La Biblia dice que es necesario que mediante mucha persecución, literalmente la palabra es delipsis, que significa tribulación. Es necesario que atraviesen mucha tribulación para que entren al reino de Dios. Aquí vemos que este nuevo rey aparece.
Él será perverso y malvado, pero Dios usará incluso esa maldad. Él no es quien la provoca. Dios no le está ordenando a él que se comporte de esta manera, pero Dios es libre de usar lo que quiera para traer un cambio a su pueblo. Y eso es exactamente lo que sucederá, y la razón por la que tendrá que darse ese tiempo de tribulación para Jacob. Así que un nuevo rey se levantó sobre Egipto, que no conocía a José. Verso 9. Y le dijo a su pueblo, este es el rey hablándole a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel son Rab, es decir, son abundantes. Veatzum, son más fuertes. Y la última palabra es mimenu, que significa que son más abundantes y más fuertes que nosotros. Piensen en esto. Quiero decir, sí, han pasado más de 200 años, tal vez más de 300 años ya. Sabemos que Israel permaneció en Egipto durante 430 años, pero hay diferentes cálculos sobre el período de tiempo del que estamos hablando ahora, después de la muerte de José. Así que, permítanme decir simplemente que, aunque los años han pasado, resulta que, en un tiempo relativamente corto, los hebreos son ahora más abundantes y más fuertes que los egipcios. Y los egipcios, en lugar de decir, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo podemos también experimentar esa abundancia, esa fuerza y esa multiplicación? Es sobrenatural. ¿Por qué está pasando? En lugar de pensar en estas cosas de la manera correcta, noten lo que hicieron. Verso 10. El líder dice, vengan, seamos sabios o astutos con él, es decir, con el pueblo. Esta palabra para ser astuto, sabio o engañoso, como sea que la traduzcan en tu Biblia, es la palabra nit hakma. Muchos de ustedes conocen la palabra hokmah, que significa sabiduría, y la palabra jajam, que significa sabio o sabia. Entonces, se trata de la palabra sabio, pero está en una construcción singular conocida como hitpalel. ¿Por qué eso es importante? Porque es la forma reflexiva, es decir, que viene de uno mismo. Lo que dice es, seamos sabios por nosotros mismos. Pensemos en cómo manejarlo, es decir, actuaron sin ninguna revelación de Dios. Y allí está el problema. No importa si eres hebreo o no eres hebreo, si eres egipcio o de cualquier otro país. No hay diferencia alguna. Estamos hablando de la humanidad. Siempre que tomemos decisiones basados en nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia, entendimiento, estaremos actuando incorrectamente. ¿Puede Dios usar eso? Sí, pero ¿seremos bendecidos? No. Y ese es un principio que es difícil de entender para muchos. ¿Quieres decir que puedo hacer algo que esté mal y Dios de todos modos lo usará? La razón por la que lo hice estuvo mal, pero Dios puede usarlo y convertirlo en algo bueno. Sin embargo, si hago algo mal y lo hago por pura desobediencia, no recibiré bendición por eso. Solo porque Dios lo use para el bien, eso no significa que seré recompensado por mi pecaminosidad. Y de la misma manera, Egipto no iba a ser recompensado por su desobediencia. Entonces, en el verso 10, el rey dice, actuemos con sabiduría, actuemos con astucia, con él, es decir, con Israel. No sea que se multipliquen y, he aquí, dice, podría suceder que si surge un llamado a la guerra, ellos se unirán a nuestros enemigos. Ahora, noten que aquí se aprecia una paranoia, porque no hay evidencia de que alguno de los hebreos sea desleal, que esté causando problemas. No. Pero porque la mano de Dios los está bendiciendo, en vez de unirse a ellos y descubrir por qué están siendo bendecidos, ¿qué hacen? Se vuelven inseguros, paranoicos, y están pensando en dos cosas. Si el enemigo viene, ellos se unirán al enemigo. ¿Por qué? Bueno, vean lo que dice la Escritura, al final del versículo 10.
y pelearán contra nosotros y subirán de la tierra, es decir, subirán de Egipto, a la tierra de Israel. Ahora, es importante esta frase que dice que subirán de la tierra. Los egipcios no querían la voluntad de Dios. Lo diré de otra manera. El mundo y aquellos que pertenecen al mundo nunca querrán la voluntad de Dios. Toda su intención era, no que buscaban solamente sobrevivir. Veámoslo de esta forma. Digamos que sí tenían miedo. Podrían haber dicho, ¿saben qué? Ustedes vienen de Israel, ustedes son los hebreos. Deberían regresar por donde vinieron. ¿Por qué están aquí en primer lugar? Y tal vez animarlos a llegar a donde Dios quería que estuvieran. Pero ese no era su propósito. Vemos que los egipcios no querían que los israelitas estuvieran en la tierra de Israel porque se oponían a los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Leamos el verso 11. Y pusieron sobre él, es decir, sobre el pueblo de Israel. El texto hebreo aquí siempre presenta a Israel como él, en singular. Pusieron sobre el pueblo de Israel capataces. Estos eran oficiales de impuestos. Así que comenzaron, ¿a qué? A quitarles dinero, con el objetivo de hacerles ¿qué? Para afligirlos con pruebas. Es la palabra sifloutam, que significa sufrimiento. Así que los afligieron con sufrimiento. Lo hicieron tanto física como materialmente, es decir, financieramente. Y los hicieron esclavos y los obligaron a construir ciudades de almacenamiento o lugares de almacenamiento para el faraón en la ciudad de Pitón y también en Ramsés. Así que los usaron. ¿Por qué? Bueno, entiende lo que la palabra de Dios está diciendo. Quiero decir, en este momento de la historia el faraón es tan próspero que necesitaba ciudades nada más para almacenar toda su riqueza. Y en lugar de decir, ¿saben qué? Me parece a mí que cuanto más este pueblo se multiplica y son fructíferos y abundantes, y mientras más fuertes se vuelven, más fuerte y más rico se vuelve también mi imperio. Pero esa no era su forma de pensar. Él no ve la correlación que hay, pero cuando entendemos correctamente el propósito del verso 11, entenderemos por qué el faraón no pudo discernir lo que debía, porque no está pensando en la verdad, no está pensando en hacer lo correcto. No, él se está apoyando en su propio entendimiento. Un verso más y terminamos. Verso 12. Y cuando ellos, y la palabra puede ser afligido o también puede significar torturado, implica una fuerte aflicción. Hablaremos más sobre lo que hicieron la próxima semana, pero noten lo que dice el verso 12. Y cuanto más es la palabra kasher. Entonces, cuanto más o mientras más, el término demuestra una relación entre las dos próximas cosas. Cuanto más los afligían, mientras más los torturaban, dice, sí, es la palabra kan. En hebreo moderno significa sí. En hebreo bíblico significa por tanto. Entonces, es debido a que los afligieron, fue por causa de eso, que entonces el resultado fue que sí, se multiplicaron. Esto es importante. Y no solo se estaban multiplicando, sino que dice, y ellos también prorrumpieron. No sé cómo lo traduce tu Biblia, pero es una palabra para prorrumpir o explotar. Les daré un ejemplo. Es la misma palabra, en una forma diferente, que se usó en la historia de Tamar y Judá, en la Escritura, en el capítulo 38 de Génesis, cuando ella concibió de Judá a 2 hijos gemelos. Y cuando uno de los bebés estaba saliendo a punto de nacer, regresó al vientre y fue su hermano quien salió primero. ¿Cómo se llamaba el segundo? Fares. Y esta es la misma palabra, está en forma verbal. Es la palabra yefrots, que significa prorrumpir. Entonces sus acciones no estaban dando el resultado deseado.
Eso es frustrante y aprendan algo. Cuando intento resolver mis problemas, y a veces mis problemas son falsos, es decir, cuando no me gusta algo que está pasando en mi vida y quiero un cambio, quizás eso puede ser exactamente lo que Dios quiere que esté pasando en tu vida, y tiene un propósito. Insisto, ellos deberían haber dicho, espera un segundo, ¿cómo es que estamos torturando a estas personas? Les estamos haciendo daño, les estamos cobrando impuestos injustos, y en última instancia, lo que estamos buscando es destruirlos. Pero, ¿qué está pasando? Se están volviendo más prósperos, más fuertes, más unidos, al punto de que están teniendo una explosión, están prorrumpiendo, están creciendo inmensamente. Todo esto debería haber causado que los egipcios, debería haber causado que el rey de Egipto reconsiderara y que pensara por qué estaba sucediendo esto. Es algo sobrenatural. ¿Tiene que ser quién? Tiene que ser Dios. Ellos debieron haber sido capaces de ver que había una unción sobre ellos. Ahora, yo les diría esto. Creo que sí lo vieron. Creo que ellos entendían que Dios tenía su mano sobre este pueblo. Pero aquí está el problema. Ellos odiaban a Dios. La mayoría de la gente odia a Dios. Lo diré de nuevo. Esto es controversial y a muchos no les gustará esta posición, pero bíblicamente tiene base. La mayoría de la gente odia a Dios, es decir, no quieren hacer su voluntad, no lo quieren en sus vidas. Y si Dios va a involucrarse en mi vida, más le vale hacer lo que yo quiero que haga o se acabó. Así es como se comporta la mayoría de la gente. Quizás no lo digan con palabras, pero lo dicen sus acciones. Yo creo que ellos estaban convencidos. Los egipcios eran un pueblo inteligente. Manejaban un gran conocimiento. Ellos pudieron ver algo sobrenatural, pero se negaban a someterse. La Biblia comunica un término interesante. Vaya kutsu mi penei benei Yisrael. Eso quiere decir que ellos detestaban, ellos aborrecían. Es algo que simplemente te causa náuseas, algo asqueroso, repugnante. Eso es lo que sentían por los hijos de Israel. Esto no era nada más, tú sabes, ustedes no son mis personas favoritas o algo por el estilo. Esto es algo mucho mayor. De hecho, si hacen un buen estudio de esta palabra, encontrarán que tiene la misma raíz que la palabra kotz, que significa espina. Entonces, mientras más bendecía Dios a Israel, mientras más su mano sobrenatural estaba sobre ellos para traerles prosperidad, abundancia, multiplicación, fuerza, mientras más sucedía eso, era como tomar una espina y clavársela repetidamente a alguien. ¿Por qué? Porque ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y cerraré con esta pregunta. ¿Realmente quieres hacer la voluntad de Dios? ¿O eres necio, desorientado, bíblicamente confundido y piensas que Dios está para darte lo que tú deseas? No es así. Él está para traer cambios a tu vida. Te diré algo. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que los hebreos, los hijos de Israel, hayan dicho, regresemos a Israel, dejemos este lugar, volvamos a nuestro llamado, volvamos a la tierra prometida, donde podremos adorar a Dios. Ellos no dijeron eso. Ellos no estaban pensando adecuadamente. Y sería solo a través de la redención, porque la redención lo cambia todo. Verán, nosotros estamos perdidos, ciegos, estamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero una vez que nos encontramos con la verdad, ella empieza a hablarle a nuestra conciencia. Dios se empieza a mover con el fin de que podamos responder al mensaje del Evangelio y que por medio de la experiencia de salvación recibamos una nueva mentalidad con la que desearemos estar de acuerdo con Dios. Desearemos servirle y entender sus propósitos para poder así obedecerle. Eso es lo que significa la madurez espiritual. Vamos a emprender una maravillosa travesía al estudiar este libro del Éxodo. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.